¿Puede un partido cambiar en cuestión de segundos por una decisión que nadie vio venir? ¿Puede el VAR convertir una noche europea en una auténtica pesadilla? En Grecia, bajo un ambiente hostil con las gradas ardiendo y la tensión respirándose en cada balón dividido, el Real Betis vivió uno de esos capítulos que duelen y que no se olvidan fácilmente. Una expulsión, una revisión interminable, un estadio explotando mientras los jugadores miraban incrédulos al árbitro. Lo que parecía una batalla táctica terminó convirtiéndose en una historia marcada por el VAR y una tarjeta roja que lo cambió todo. Hoy vamos a analizar qué ocurrió exactamente en esa noche amarga sobre suelo griego, cómo influyó cada decisión arbitral en el destino del partido y por qué este episodio está generando debate entre aficionados del fútbol español. Porque esto no es solo una crónica, es una reflexión sobre el fútbol moderno. Pero antes de entrar en los detalles, dime en comentarios, ¿el VAR hace el fútbol más justo o más impredecible? Vamos a entenderlo paso a paso. Todo parecía controlado, hasta que el partido dejó de depender del balón. El contexto del encuentro en Grecia, el momento clave de la jugada polémica y cómo la intervención del VAR terminó condicionando por completo al Real Betis. Desde el inicio el ambiente fue eléctrico. Jugar en suelo griego nunca es sencillo, presión constante, desde las gradas ritmo físico intenso y cada contacto convertido en una pequeña guerra. El Betis sabía que no sería un paseo, pero el equipo salió con personalidad intentando imponer circulación y pausa en medio del caos. Durante varios minutos, el partido fue táctico, disputado, incluso equilibrado. El plan parecía claro, resistir el empuje inicial y luego golpear con inteligencia, pero el fútbol europeo tiene esos momentos que rompen cualquier libreto. La jugada llegó en una acción dividida. Contacto fuerte, protestas inmediatas. El árbitro en primera instancia no parecía considerar la acción como algo determinante. Sin embargo, la llamada desde la sala VAR cambió la atmósfera en segundos. Las cámaras repetían la imagen una y otra vez mientras el estadio rugía. Aquí entra el primer elemento de tensión psicológica: la espera. Ese silencio incómodo mientras el árbitro revisa la pantalla no solo enfría el partido, también enfría la mente de los jugadores. La incertidumbre pesa. Y cuando finalmente mostró la tarjeta roja, el golpe fue doble, deportivo y emocional. El Betis se quedó con uno menos, y no en cualquier momento, sino en plena batalla estratégica. A partir de ahí, el guión cambió por completo. Repliegue forzado, esfuerzo físico multiplicado, riesgo constante. Desde un punto de vista futbolístico, jugar con 10 en Europa fuera de casa es casi una sentencia si el rival sabe gestionar superioridad numérica. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero aquí surge la pregunta que divide a la afición: ¿fue una decisión correcta o excesiva? Muchos consideran que el contacto no justificaba una expulsión tan severa. Otros defienden que el reglamento es claro y que la tecnología está para intervenir en jugadas determinantes. Lo cierto es que más allá del reglamento, el impacto emocional fue devastador. El equipo pasó de competir a sobrevivir. Y cuando un equipo empieza a sobrevivir, en lugar de jugar el desgaste, es inevitable. Si tú hubieras sido el árbitro, ¿habrías mantenido tu decisión inicial o cambiado a roja tras ver la repetición? Déjalo en comentarios, porque lo que ocurrió después demuestra que el daño no fue solo numérico, fue mental. Y ahora vamos a entrar en cómo esa inferioridad terminó convirtiendo la noche en una auténtica pesadilla deportiva. Cuando pierdes un jugador, no solo pierdes piernas, pierdes estabilidad. Como la expulsión alteró el plan táctico del Real Betis, el impacto inmediato en el desarrollo del partido y el momento en que el encuentro se inclinó definitivamente. Tras la tarjeta roja, el partido cambió de naturaleza. Ya no era un duelo estratégico, era una resistencia. El técnico del Betis tuvo que reaccionar rápido
líneas más juntas, sacrificio en el centro del campo y menos presencia ofensiva. El mensaje era claro: aguantar. Pero jugar con 10 en Europa, fuera de casa, y con un estadio griego empujando cada avance, es un desgaste físico y mental brutal. Cada balón dividido parecía multiplicarse, cada ataque rival generaba una sensación de peligro constante. Aquí entra el segundo punto clave: el efecto dominó. El rival comenzó a mover el balón con paciencia, aprovechando los espacios que inevitablemente aparecen cuando un equipo se repliega. Las bandas se convirtieron en autopistas. El centro del campo empezó a perder frescura. Y poco a poco, el Betis dejó de salir con claridad. El primer golpe llegó casi como una consecuencia lógica. Un desajuste defensivo, un balón filtrado y el estadio explotando. En ese instante no solo cayó un gol, cayó la esperanza de controlar el ritmo. Desde el punto de vista emocional, ese fue el verdadero punto de quiebre. Porque una cosa es resistir con 10 mientras el marcador está abierto. Otra muy distinta es hacerlo cuando ya vas por detrás. El desgaste psicológico se dispara. Las piernas pesan más, las decisiones se vuelven más apresuradas. Y entonces llegó el segundo golpe. Un equipo en inferioridad, obligado a adelantar ligeramente líneas para buscar el empate, deja espacios que en competiciones europeas se pagan caros. Y así ocurrió. El partido pasó de estar vivo a convertirse en una cuesta arriba casi imposible. Aquí aparece una reflexión importante: el VAR no marca goles, pero puede cambiar el contexto en el que se marcan. Muchos aficionados en España comenzaron a debatir si la severidad de la decisión inicial condicionó todo lo que vino después, porque sin esa expulsión, el Betis había mostrado capacidad para competir. Con ella, el escenario fue completamente distinto. A pesar de todo, hubo orgullo, hubo jugadores que corrieron hasta el límite, hubo intentos aislados por mantenerse en pie, y eso también cuenta. Porque las noches europeas no solo se recuerdan por las victorias, también por las batallas perdidas que dejan cicatriz. ¿Crees que el equipo podría haber sacado un resultado diferente con 11 jugadores? Porque lo que viene ahora no es solo análisis táctico, es entender el impacto que este episodio deja en el proyecto deportivo y en la percepción del fútbol moderno. Algunas noches no terminan cuando el árbitro pita el final, continúan en el debate. Las consecuencias deportivas y emocionales para el Real Betis, el análisis del papel del VAR y cómo este episodio reabre la discusión sobre la justicia en el fútbol moderno. Con el pitido final, el marcador reflejaba una derrota. Pero lo que realmente quedó fue la sensación de que el partido se rompió antes de tiempo. En el vestuario, la frustración era evidente, no solo por el resultado, sino por la percepción de que el encuentro se desvió de lo puramente futbolístico. Desde el punto de vista competitivo, esta caída complica el panorama europeo. En torneos continentales, cada detalle pesa, cada punto, cada decisión. Y cuando una expulsión condiciona más de una hora de juego, el margen de error desaparece. Pero más allá del análisis frío está el impacto emocional. Los jugadores del Betis no protestaron solo por instinto. Lo hicieron porque sentían que el castigo era desproporcionado. Y ahí nace el gran debate. ¿El VAR corrige errores o amplifica interpretaciones? El fútbol siempre fue un deporte de interpretación. Contactos, intensidad, contexto. La tecnología llegó para aportar justicia, pero también ha introducido una nueva dimensión: la revisión milimétrica, que a veces elimina el factor humano y otras lo multiplica. En esta jugada concreta, la repetición permitió observar cada ángulo, pero también expuso la fragilidad de una decisión que sin cámara lenta quizá no habría sido roja directa. Esa es la contradicción moderna: más información no siempre significa menos polémica. En redes sociales el debate explotó rápidamente. Aficionados divididos, algunos defendiendo la aplicación estricta del reglamento, otros argumentando que el espíritu del juego debe prevalecer sobre la literalidad técnica. Y aquí entra un elemento clave de análisis: la coherencia.
Lo que más inquieta a los equipos no es solo una decisión puntual, sino la percepción de que no siempre se aplica el mismo criterio en todos los partidos. Cuando la sensación de inconsistencia aparece, la confianza en el sistema se debilita. Sin embargo, también es cierto que el Betis debe mirar hacia adentro, porque incluso con 10 jugadores hubo momentos donde la concentración defensiva pudo ser mejor. La autocrítica es parte del crecimiento europeo. Esta noche en Grecia deja dos enseñanzas. Primero, que competir fuera de casa exige precisión absoluta. Segundo, que en la era del VAR cada acción puede redefinir un destino. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Saldrá el equipo reforzado mentalmente de esta experiencia o arrastrará la frustración porque el fútbol europeo no espera? Y lo que viene será una prueba de carácter. En el siguiente tramo vamos a cerrar esta historia entendiendo qué significa realmente esta noche para el proyecto y para la identidad competitiva del equipo. Hay derrotas que te eliminan y otras que te transforman. Lo que esta noche en Grecia significa para la identidad competitiva del Real Betis, el aprendizaje emocional que deja la polémica del VAR y el mensaje que queda para la afición. Cuando el estadio se fue vaciando y el ruido se convirtió en eco, quedó algo más que un resultado adverso. Quedó una sensación de injusticia para algunos, de lección dura para otros, pero sobre todo quedó una pregunta que marcará el futuro inmediato del equipo. ¿Cómo se responde después de una noche así? El fútbol europeo no tiene memoria corta. Las cicatrices pueden pesar o pueden convertirse en combustible. Y aquí es donde aparece el verdadero carácter de un equipo. Porque más allá de la roja, más allá del VAR, más allá del contexto hostil, lo que define a un club es su capacidad de levantarse. Las grandes plantillas no se miden solo cuando todo fluye, se miden cuando todo se complica. Esta experiencia deja un mensaje claro: en la era moderna, cada acción se analiza, cada decisión se amplifica y cada error propio o ajeno puede marcar un destino. Pero también deja algo positivo: el Betis compitió, no se rindió y mostró orgullo incluso en inferioridad. Y eso construye identidad. Para la afición, esta noche duele, pero también une, porque los debates sobre el VAR, la justicia arbitral y la coherencia del reglamento no son solo técnicos, son emocionales. Son parte de esa conversación que mantiene vivo al fútbol en bares, redes sociales y tertulias. Ahora el reto es mental: convertir la frustración en enfoque, transformar la polémica en motivación. Si algo ha demostrado el fútbol español es que los equipos que saben aprender de la adversidad regresan más fuertes. Y tú que estás viendo este análisis, ¿crees que esta noche será un punto de inflexión o una herida difícil de cerrar? Déjamelo en comentarios. Comparte este video con ese amigo que siempre debate sobre el VAR. Y si quieres más análisis directo, sin ruido y con emoción real de fútbol europeo, suscríbete ahora, porque la próxima historia ya se está escribiendo y aquí la vamos a contar juntos.